Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. Una de las fuentes más importantes de información en arqueología es la basura. La basura, sea del momento que sea, puede ser hasta el día de ayer, eh, contiene mucha información, además de olor, además de que es insalubre, además de que queremos deshacernos de ella. La basura dice mucho sobre la gente que la arroja. Entonces, por ejemplo, una cosa que se puede ver todos los días, el poliestireno expandido, o sea, lo que en Argentina se llama telgopor, o en otros lados se llama isopor, o corcho sintético, tiene varios nombres. Ese producto que rodea los electrodomésticos y que, digamos, no tiene un uso inmediato, o sea, es algo que no se usa, entonces se arroja. Alguien se compra, por ejemplo, un televisor y bueno, y ese plástico se arroja. Otros plásticos también rodean los electrodomésticos, pero en general, cuando hay épocas, digamos, específicas en la historia de una ciudad, cierta basura, como en este caso, este telgopor, este poliestireno expandido, indica que la gente está comprando ciertos elementos. Eso puede ocurrir porque hay dinero en el sueldo o puede ocurrir porque salieron nuevos modelos de electrodomésticos, entonces la gente va y lo adquiere y esa basura aparece arrojada, ¿no?, en los contenedores de basura o en los basurales. Pero yendo ya al pasado, esa basura pasa lo mismo, o sea, tiene cierta presencia en algunos lugares de la ciudad, pero ya no hay para cierta época, no hay una recolección como ahora, que bueno, pasa un camión y se lleva la basura y bueno, lo que envolvía el televisor va a parar a un gran basural. Sino que a veces aparece en los barrios, en ciertos lugares al lado de los árboles o al costado de los paredones. O sea, a veces aparece ahí la concentración de basura de los barrios. Y otras veces en los basurales, obviamente. Pero sin embargo, la basura del pasado, la basura vieja, dice mucho de gente que no nos puede contar cómo vivía. Entonces, hoy sabemos que existen televisores, pero en esa época, por ejemplo, podemos ver un alto consumo de vino, por ejemplo. La cantidad de botellas de vino que se identifican por el pico, generalmente por la boca, implica que se consumía muchísimo vino. No era porque estuvieran borrachos, no, era porque todo el mundo tomaba vino en una casa, no había demasiada variedad. Entonces, para beber, a menos que tomáramos agua, ¿no? Pero esas botellas que aparecen en cantidades, a veces responden a que son bares, pero muchas veces en la ciudad. Hemos visto, por ejemplo, una libreta de almacén donde y se consumían fácil 3 4 litros de vino por día. Las familias eran numerosas, a veces tenían parentela incluida, entonces tomaban vino no solamente los hombres, sino también las mujeres. Vivía mucha gente, a lo mejor en las casas, y hacían una compra comunitaria. No quiere decir que eran ebrios, pero por supuesto había alcoholismo, pero sí era un producto muy consumido. Por otro lado, cuando vemos otro tipo de bebidas como la cerveza, vemos que son botellas pequeñas, no son botellas grandes de litro como se puede ver ahora, sino que más o menos tendrían lo que hoy llamamos una pinta, una botella mediana, tipo botella individual. Entonces, también la información de esta bebida implica que el consumo de esa cerveza era uno a uno, o sea, no se compartía la bebida como es el vino, era otro tipo de bebida. Y eso se muestra en estas botellas, ¿no? Son botellas pesadas, son botellas de cerámica muy gruesa, de un material que se llama grés cerámico, eran botellas muy gruesas, y había una gran variedad. Actualmente no sabemos muy bien, porque generalmente son botellas inglesas o escocesas, si la cerveza se producía en las ciudades o si la cerveza se adquiría a granel y después se embotellaba. Eso, bueno, hay que mirar los documentos y a veces era una cosa o la otra. Otro tipo de basura está en todos lados. La basura, hay una basura que es permanente, que es la taza rota, el plato roto, y es la loza, la cerámica. La cerámica es un material prácticamente eterno, o sea, un material que
puede durar milenios. O sea, hemos encontrado cerámicas en el mundo, romanas, griegas. Por su misma constitución, es un material muy resistente. Y en las ciudades aparece en todos lados. A la gente se le rompían las tazas, algo que no se puede recuperar, como el vidrio que se puede fundir, o la botella vacía que se puede volver a usar. No, la taza rota no sirve más. Entonces, por eso es que hay cantidades enormes de pedazos de loza en pequeños basurales, en las esquinas, a veces, bueno, también contra los paredones, en los basurales generales. Quien mira el suelo, es raro que caminando por la calle no encuentre en algún lugar donde hay tierra desnuda, donde hay suelo desnudo, algún pedacito de loza. Entonces, la basura también se depositaba a veces en la misma casa. Se hacía un pozo y ahí se tiraba todo lo que nos servía, a veces en los mismos baños, cuando los baños eran también pozos, no eran con inodoro, no eran con artefacto, sino que era meramente un pozo, digamos, donde se hacían las necesidades. A veces también se arrojaba la basura. Durante mucho tiempo se usó un pozo en la parte posterior de las casas, no para arrojar basura como la que se llevaba el recogedor, ¿no? El que se llevaba el recolector, sino que usaba, era una basura que se reciclaba en forma de abono. La gente tenía una pequeña quinta, una huerta en la parte posterior, y ahí se arrojaban restos de ramas de las podas, de las plantas, alguna basura orgánica, bueno, en Argentina la yerba del mate, o sea, se arrojaban restos orgánicos en general, y eso formaba un compost, o sea, una mezcla. A veces se le agregaba bosta de caballo, estiércol, para que eso fuera como un abono para las plantas que se tenían para el consumo, ¿no? Lechuga o escarola, radicheta, etc. Esas plantas que se usaban en otra época, que estaban en el fondo de las casas, y esas quintas después se perdieron, porque al fragmentarse los lotes, se construyeron otras casas y desaparecieron. Pero la basura, insisto, da mucha información. Por ejemplo, da información sobre la salud, depende de qué remedios se tomaban y cuyas botellitas encontramos en los basurales. Da información sobre la dieta en función de la cantidad de hueso, los tipos de semilla o de carozo, de hueso que se puede encontrar en los mismos basurales. Da información sobre ciertos consumos, por ejemplo, las latas de sardinas o las latas de carne envasada. También podemos encontrar distintos tipos de botellas en la parte de vino, de licores, de agua, muy común. Y esa abundancia también implica, digamos, si hay o no enfermedades, o si hay enfermedades gastrointestinales, la gente no quiere tomar agua de la bomba del pozo, del aljibe o del pozo de balde, y por lo tanto toma agua embotellada. Un poco para terminar este rápido podcast, la basura nos define. Hay especialistas en basura. La sociedad de consumo ha multiplicado al infinito la basura. Ya a veces tiramos muchísima basura, incluso en función más allá de lo que consumimos. O sea, el mismo consumo termina siendo una basura por obsolescencia, por que tiene un envoltorio ese producto y después termina en el basural o en otros lados contaminando la caja, el envoltorio que tenía el electrodoméstico y el electrodoméstico mismo. Pensemos en la cantidad inmensa de computadoras antiguas, televisores que ya no funcionan, equipos de audio, elementos generales, o sea, que se han usado de la tecnología, o sea, que nosotros en la casa no lo tenemos, pero elementos de hospitales, elementos de las municipalidades, de los gobiernos, que arrojan en cantidades todos los días. Entonces, la basura también nos dice, en función de su cantidad y su calidad, que un poco el basural de antaño y era un poco inocente también. O bien, era el principio.